capítulo número 1, desde el verso 6 al 8. Amén, gloria al Señor. Gracias al Señor por este clima. A veces en la noche del día y en la mañana hay frío, pero nos estamos preparando para lo que viene. Gloria al Señor. Dice que este verano y que va a estar fuerte. Bueno, que Dios nos ayude. Pero bueno, gloria al Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Que sea Dios tomando el control de este momento. Y en el nombre de Jesucristo, la palabra del Señor dice así. Gálatas 1, 6 al 8 dice: en el nombre de Jesús, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Oremos al Señor. Amado Jesús, tú eres grande y maravilloso, Señor. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Señor, esta inquietud que has puesto a tu siervo, Señor, en esta hora, te pido, Señor, que sea usted usándome, Señor, para hablar esta palabra, Señor Jesucristo, que tú tienes para tu iglesia en esta hora, Señor. Tú eres el que nos das palabras, Señor Jesús. Tu Espíritu Santo, Señor, usa, Señor, mis labios. Usa, Señor, mi boca, mi vida, Señor, para traer esta palabra que necesitamos, Señor Jesucristo. Enséñanos, Señor. Te pido de que tu palabra corra en este lugar y sea glorificada y que sea prosperada, Señor Jesús, en nuestros corazones. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Sean tan amables de tomar asiento. Y bueno, aquí el apóstol Pablo estaba con una inquietud. Y es algo que a lo mejor en ese tiempo no tenía tanto revuelo como tal vez esta palabra puede tener tanta eficacia en este tiempo. Porque a lo mejor cuando el Señor comenzó su ministerio era fácil de hablar del evangelio, porque es más, creo que esa palabra poco se había expresado en la humanidad. Pero al transcurrir el tiempo, a través de distintas interpretaciones, distintas formas de verla, digamos, de entenderla, o tal vez como acomodar. Entonces se han creado hasta otras corrientes religiosas con otras intenciones. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de un evangelio. Es más, incluso así dice, no es que haya otro, sino que es que hay algunos que perturban. Es decir, cuando ya el evangelio se perturba, se convierte en otra cosa. Se convierte tal vez en una religión, se convierte tal vez en una secta, se convierte tal vez en un grupo de personas, puede convertirse en cualquier cosa. Pero encontramos en el libro de Marcos 1, 14 al 15, el propósito principal del Señor cuando dijo: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Podemos decir de que este fue el primer momento donde vemos la palabra evangelio, digamos, si leemos cronológicamente la Biblia, es la primera vez que se pronuncia esa palabra, digamos, en cuanto al ministerio del Señor. Pero eso no es tanto lo importante, sino que el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Desde el momento que el Señor Jesucristo empezó a ministrar, a ejercer su ministerio sobre la tierra, empezaron a haber problemas. Empezaron a haber allí controversias, porque resulta ser que el pueblo judío, muy conocedor del poder de Dios, y como pueblo de Dios tenía, digamos que todos los privilegios
de conocer de cerca, o digamos que tenían más palpable lo que eran todas esas historias de los grandes milagros, grandes acontecimientos que ocurrieron durante la instalación del pueblo de Israel en ese lugar. Podemos observar que durante mucho tiempo, desde la creación misma del mundo, toda la forma como Dios fue manifestándose, obrando maravillosamente, cuando los libera del pueblo los libera de allá de Egipto, esas grandes señales, las plagas. Ellos tenían de primera mano toda esa información de lo que Dios puede hacer con el hombre. Entonces, Dios en medio de todo su querer acercarse cada día más y establecer un reino, un pueblo que le sirva, que viva para Él, ha creado distintas instancias para que el hombre se acerque a Él. En algunas maneras de entenderlo, lo han dividido en dispensaciones. Y en el tiempo que el Señor Jesucristo estaba caminando sobre la tierra, estaba en auge la dispensación de la ley. Y en ese tiempo estaba como comandada o dirigida por los sumos sacerdotes del momento. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero yo quiero de que en esta noche observemos de que el Señor Jesucristo instaura su ministerio y empieza a ejecutar su labor en el pueblo que Él sacó de la esclavitud y lo trajo a esa tierra, mostrándole grandes señales y prodigios, pero ahora ha observado de que han cambiado muchas cosas. Entonces resulta que incluso en ese tiempo se estuvieron estableciendo, digamos, sectas o grupos de conocedores de la palabra de Dios, y entre los principales, porque habían varios, pero estaban los fariseos y estaban los saduceos. Si podemos más o menos allí, los fariseos eran aquellas personas que se encargaban de que se cumpliese estrictamente la ley y se hacían discípulos de Moisés. Los saduceos, por otra parte, también muy celosos de las Sagradas Escrituras, pero ellos eran descendientes del linaje del sumo sacerdocio, de lo que eran los sacerdotes. Incluso los saduceos, sale su nombre del sumo sacerdote Sadoc durante el tiempo de Salomón. Entonces de ahí esas dos corrientes empiezan a tomar forma en el pueblo, de manera de que como que ellos son los que tenían la absoluta verdad. Si ellos decían de que la ley había que ejecutarse de esa manera, todos los creían de esa manera y era así que se tenía que cumplir. Entonces, durante muchos años esto fue transcurriendo así, pero resulta ser que cuando vino el Señor sobre la tierra, empezaron algunas dificultades. Vamos a leer una historia que pasó en el libro del Evangelio según San el Evangelio según San Juan, capítulo 9. En este capítulo habla acerca de un hombre que nació ciego de nacimiento. Y resulta ser que el Señor Jesucristo va pasando por allí y los discípulos le dicen, comenzando la escritura, dice: al pasar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Claro, nosotros de primera vista, digamos de primer impacto, vemos de que hay un hombre ciego, un hombre que está allí con dificultades para ver, es más, ciego, nunca había visto nada. Y nosotros, como por primera instancia, decimos, bueno, la obra que se iba a manifestar en ese momento era que aquel ciego iba a ver. Y resulta ser que, efectivamente, el Señor le dice a este hombre: ve y lávate al Siloé, y el hombre regresó viendo. Entonces se cumplió y se hizo un milagro poderoso, pero resulta ser que ese milagro empezó a causar incomodidad entre los que estaban allí alrededor. Los primeros que empezaron allí con la incógnita fueron los vecinos.
En el mismo capítulo 9, verso 8 en adelante dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, es él. Y los otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy el mismo. Y dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él le dijo, él echa el cuento. Y dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate, y fui, me lavé y recibí la vista. Él echa su historia a los vecinos. Pero resulta ser que la interrogante no solamente quedó en los vecinos, sino que hay otro, ahí empiezan a figurar esto que le estaba comentando al principio, que son los fariseos. Como dije, que los fariseos eran una secta judía que promovida por la pureza sacerdotal y eran discípulos de Moisés. En el verso 13 del mismo capítulo que estamos leyendo, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Es decir, ¿qué está pasando? Este hombre nació ciego y ahora ve. Entonces lo llevan a los fariseos, como aquellas personas cercanas a lo que Dios podía hacer en la raza humana. Pero dice que en el verso 14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo, es decir, como que trabajó y había abierto los ojos. Es decir, vemos que incluso el narrador hace énfasis que lo que estaba pasando allí es de que Jesucristo estaba como infringiendo la ley al hacer lodo. Yo no sé cuánto lodo pudo haber batido el Señor para taparle los ojos, pero no fue una carretillada de lodo que hizo, ¿no? Pero ellos estaban ahí inquietos porque se hizo algo en el día de reposo. Entonces los fariseos queriendo hacer que se cumpla todo así estrictamente, y dice, y en el verso 15 dice, y volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él tenía un solo cuento, él tenía un solo testimonio. Y le dijo, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Lo resumió, pero el mismo cuento, lodo al Siloé y ahora veo. Él sigue dando su mismo testimonio. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Es decir, ya empieza así como una discordia. Y habían disensiones entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, bueno, me parece que es profeta. El ciego primero, ciego, ¿qué había visto el ciego? Nada. Incluso yo le puse a esta parte, le coloqué, dice, el ciego que cuando vio se dio cuenta que algo andaba mal. Pero resulta ser que no se queda allí, sino que ahora aparecen los padres. Y los padres dicen, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, bueno, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle, y él hablará por sí mismo. Pero aquí está interesante porque ellos actuaron así. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Es decir, había una amenaza. Pero los fariseos vuelven y se vuelven y se dirigen acá al ciego otra vez. Dice, y entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Yo dije, a lo mejor pensaron que, porque eso es lo que uno hace cuando hay un endemoniado, ¿vale? Está ahí dale la gloria a Dios. Si da la gloria a Dios, uno dice, bueno, ya listo. En Hechos 12 dice la Escritura que un hombre murió porque no le dio la gloria a Dios. Bueno, ese es otro tema. Pero es importante darle la gloria a Dios. Dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Los fariseos refiriéndose de Jesús.
Entonces el ciego les dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? Ay, ¿cómo te abrió los ojos? Oye, como que no entendieron. Por eso es que él sale en una forma sarcástica y le dice y le respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno le abriese los ojos a uno que haya nacido ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo pecado y vienes y enseñaron a nosotros. Y lo echaron de la sinagoga. Entonces observamos que se estaba encontrando la religión con el poder de Dios. Se estaba encontrando la costumbre con el reino que Dios quiere establecer en el mundo. A veces es tan delicado esto cuando uno está acostumbrado tal vez a tener una vida con una forma de rutina, de vivir el evangelio, y sin darnos cuenta estamos tal vez distorsionando el verdadero propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces vemos de que aquí estaba pasando esto. Estamos hablando de los fariseos, personas expertas en el tema de Dios. Y ahora estaban poniendo en tela de juicio la obra que Dios había hecho. A tal punto que el lugar donde se reunía, el lugar donde se adoraba a Dios, entonces expulsan a aquel que había recibido el milagro de parte de este Dios que todos aquellos también decían que adoraba. Entonces vemos cómo a veces se crea una controversia. Cuando estuve leyendo al principio, no es que haya otro evangelio, sino que es que a veces perdemos el enfoque. Perdemos el propósito con el que Dios nos ha llamado, el propósito con el que Dios ha instaurado su reino. Ahora encontramos una situación en la que los saduceos también aparecen allí en el escenario. Los saduceos son de la familia de los sumos sacerdotes, como ya lo dije anteriormente, descendientes de Sadoc, sumo sacerdote durante el rey Salomón. En Hechos 4, 1, 20 encontramos algo que también sucedió allí. Resulta ser que aquí estaban Pedro y Juan. Estaban ahí intensos allí dando su mensaje, pero resulta ser que lo que acababa de suceder antes del capítulo 4 del capítulo 4 del libro de los Hechos era que habían hecho la curación del cojo que estaba allí en la puerta de la Hermosa. Todos sabían que ese hombre era un cojo, que no podía caminar. Y ahora por la gracia y por el poder de Dios, este hombre es levantado a través de estos hombres que estaban allí, que iban era pasando. Y a lo mejor lo que fue algo tan sencillo se convirtió en algo tan impactante, porque si en cuestiones de tiempo, ¿cuánto tiempo tardó en expresar una palabra de Pedro y Juan cuando vieron a aquel hombre sentado? Dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y me fue levantando y de la emoción ese hombre brincaba, saltaba, corría. Yo no sé si había escaleras, subía, bajaba. Pero lo que fue una emoción para él, le costó la cárcel a Pedro y Juan. Porque dice en el versículo, la escritura que vamos a leer en el capítulo 4, desde el verso 1 en adelante, dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Mira el impacto que había causado esa manera no acostumbrada
de ser vista como lo veían los fariseos o como lo veían los saduceos. Eran personas, como le dije anteriormente, pegados allí a la palabra de Dios, pero estaban resentidos. Porque ahora a través, porque primero lo habían visto, bueno, Jesús tal, el papá de los helados, decimos en Venezuela, así es que el hombre que la lleva. Pues. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Vamos a matarlo, porque también decimos allá, muerto el perro, se acabó la sarna. Mataron a Jesucristo y dijeron, bueno, aquí ya se acabó el problema, ya dejemos. Pero resulta ser que ahora el mal se multiplicó. Porque ahora aquellos que estaban con él también hacen lo mismo. Oye, esto sí es un problema. Pero gloria a Dios, porque ese era el impacto que estaba causando el reino de Dios sobre la tierra. Por eso el Señor le dijo ahí en el principio del libro de los Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea y hasta Chile. Cuando yo vi esa escritura, hasta lo último de la tierra, sí, hasta Chile, hasta ahí llega el poder de Dios. Seremos testigos de ese poder. Entonces ahora ese impacto causó que les molestó. Dice que estaban resentidos por lo que estaba, lo que era una felicidad para aquel hombre cojo y a lo mejor para su familia, ahora era un resentimiento para los representantes de Dios en ese tiempo. Pero ahora empiezan los saduceos en el verso 5 y dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, ¿quién les dio permiso a ustedes de hacer esto? A veces no entendemos o no comprendemos, a veces cuando emitimos a veces unos comentarios, estos señores que pegados al conocimiento del poder de Dios están resentidos porque el poder de Dios se está manifestando sobre un hombre que estaba lisiado por muchos años. Entonces estaban resentidos. Pero entonces cuando le empiezan a preguntar a los discípulos, se toma la palabra el pescador. Un hombre que por su formación académica no tenía mucho que ofrecer. Pero en el verso 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Mira lo importante. Porque Pedro era un pescador, era un hombre atrevido, era, incluso los psicólogos lo llaman que era colérico, porque era así, no se quedaba con nada. Pero ahora aquí Pedro estaba en otro nivel. Pedro lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio. Oye, qué vocabulario tan bonito está hablando este hombre ahí. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está hablando de los saduceos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre lanzándose un tremendo mensaje. Pero ustedes que estaban pendientes, mira cómo habla. En vez de estar pendiente de todo ese tremendo mensaje que le estaba dando, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál era el propósito de vivir para Dios? No es la salvación. Pero ellos estaban pendientes, era cuando lo vieron hablar, dice,
Y dice entonces en el verso 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra, del vulgo, oye, se asombraban, se maravillaban. Pero dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y ahora empezaban a conferenciar. Los gobernantes, los saduceos, todos los principales de la guardia. Porque había un problema allí. En el verso 16 dice, entonces, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Qué tremendo. Y llamándolos le intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren lo importante que estaba sucediendo allí. Los representantes, según las costumbres de Dios en el momento, estaban impidiéndole a estos hombres que pronunciasen y que enseñasen sobre el nombre de Jesús. Es decir, hablen de cualquier cosa, pero menos de Jesús. Y por eso dijo, ¿de qué van a hablar ellos? Si todo el tiempo que estuvieron durante 3 años aproximadamente, desde el momento que dejaron, dice que dejaron sus redes y seguían a Jesús, ellos entraron en un intensivo. Estaban haciendo allí un posgrado acerca del reino de Dios. Entonces ahora le van a decir que después de 3 años de lo que han visto, tantos milagros, señales y cosas que sucedieron, Cristo murió, fue clavado, fue muerto, lo entierran, resucita. Dice, pero ¿de qué vamos a hablar si lo que estamos llenos es de esto? Estamos llenos de tantas cosas, de tantos milagros que hemos visto. ¿Cómo callarlo? En el capítulo 5, verso 17, los hombres se vuelven a meter en problemas. Dice, y entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Pero dice que más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces ahí, aunque los volvieron a poner presos, el Señor en su gran poder envía un ángel y los libera. Y a mí me da mucha curiosidad porque cuando los trajeron nuevamente al concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar, aquí se me pareció el descaro lo que dice aquí. Dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y si nos vamos así un poquito a la historia atrás, ¿quiénes estaban en el momento cuando Jesucristo lo trajeron a los sacerdotes? Estaba Caifás y estaba Anás también allí. Entonces a ver, ellos diciendo, no, nosotros no tuvimos nada que ver. Sin embargo, aquí ellos están diciendo, le dijimos que no predicasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, si quieres culparnos. Pero ese no era el objetivo de Pedro. Pedro les dijo, y respondieron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y el título de esta enseñanza se llama y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Podemos ver a estas personas que estaban allí, que estaban siendo encarceladas para que no hablasen en el nombre de Jesús. Y por eso es que en este tiempo hay tanta confusión,
Hay un momento en la historia cuando durante el Imperio Romano quisieron hacer unas reformas para poder hablar de Dios, pero sin poder invocar el nombre de Jesús. Era muy raro. Y por eso es que en la traducción, en Mateo 28, 19 dice, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no digan Jesús, digan el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, que es el mismo, pero no digan eso. Entonces, es como una manera como para no involucrarme, porque había una sentencia que los que pronunciaban el nombre de Jesús tenían que ir presos, porque estos les habían indicado que no lo hiciese. Entonces, aquí viene todo esto. Es que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde no solamente nos enfrentamos a situaciones como estas, a los saduceos, a los fariseos en ese tiempo, que de verdad tenían bastante posición religiosa en el momento, pero las obras que hacía Dios a través de sus discípulos superaban a cualquier teoría. Superaban a cualquier lineamiento religioso que tenían, porque dice, no podemos ocultar lo que estamos viendo aquí. Un hombre que estaba así postrado se levanta. Entonces encontramos que hay como un encuentro, un choque entre lo que el hombre quiere hacer con el reino de Dios y lo que Dios quiere hacer con su reino en los hombres. Entonces, para este tiempo estamos viviendo en una sociedad donde todo lo quieren tergiversar, todo lo quieren cambiar, todo lo quieren darle una otra forma. Estamos viviendo en una sociedad, por aquí tengo unas notas que dice, así como dentro de la sociedad actual existen trastornos que pueden distorsionar el buen desarrollo de la misma, tales como, bueno, por ahí encontré algunos términos que poco los usamos, dice disforia de especie, y le llaman transespecie, un humano que se siente un animal u otra cosa. Yo cuando estaba viendo ahí, yo dije, bueno, pero yo tanto que vi Batman, y no sé, el hombre lobo, y eso como que no sé, yo creo que Aquaman, no sé. Entonces ahora eso se está haciendo como que se está instaurando como una norma en la sociedad. Y sin hablar del trastorno de identidad de género. Declarar que un género es distinto al que tiene por instrucciones de parte de Dios. No podemos ocultar lo que dice en Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya. Entonces, a veces en la sociedad donde estamos incluidos nos quieren hacer distorsionar el principio de Dios. Y esta escritura está en Génesis, cuando el Señor está creando al cielo, la tierra, está haciendo. Entonces, la sociedad está queriendo distorsionar aquello como para crear distractores, para que se desvirtúe el propósito real de la salvación. El mundo puede incluir cualquier cantidad de paradigmas, pero solamente Dios tiene un solo evangelio. Y es a través del cual vamos a ser salvos. Incluso existen en el ámbito espiritual también corrientes religiosas que pueden tergiversar el verdadero evangelio, donde se cuestionan temas como, ¿hay que buscar a Dios o no? Se preguntan. Pero en Isaías 55, 6 al 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay un llamado de que nos acerquemos a Dios. Pero la sociedad está allí creando otro aspecto de que no es necesario. La palabra de Dios los indica. Incluso por otro lado también dice, bueno, ¿es necesario congregarse o no? No, porque yo creo Dios a mi manera. El Señor dice en su palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregados, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Entonces también por allá algunos dicen, no, pero es que no es necesario el bautismo. Pero ¿qué dice la misma palabra de Dios en 1 de Pedro 3:21? En las primeras frases dice, y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Tenemos salvación en el bautismo. Sigue diciendo, hay algunos que dicen, pero ¿será que nos bautizamos en el nombre de Jesús o en el nombre o en los títulos? Todos nos sabemos de memoria, Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay algo muy delicado, es que algunos ponen en duda si hay resurrección de los muertos o no. ¿Será que habrá resurrección de los muertos? No, muchos dicen, no, pero la vida es para el que está aquí, después de ahí ya se apagó la luz. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una promesa de resurrección para incluso aquel que muere en Cristo. El impacto de la resurrección es muy importante en este evangelio. Dice en Romanos 6:3-4, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No hay que poner en duda el plan perfecto que Dios tiene para salvarnos. Incluso se cuestiona la resurrección del Señor Jesucristo. Encontramos allá en Mateo 28:11-13, cuando aquellos guardias, mira, no está Jesús en la tumba. Y mientras iban, aquí unos guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, vuelven a aparecer los sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los sobornaron diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, y estando nosotros dormidos. Imagínense hasta dónde se llega para querer invalidar esto tan glorioso que nos dejó el Señor a nosotros. Porque la clave de toda esta salvación está en la resurrección. Porque incluso el mismo bautismo habla de que el símbolo de que el Señor Jesucristo haya sido crucificado, haya sido sepultado y resucitado de la tumba, es el mismo símbolo que cuando nosotros nos paramos en las aguas y somos sepultados juntamente con Cristo y de ahí resucitamos a una vida nueva. Cuánto más cuando Él regrese con voz de mando, con trompeta de Dios. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hay una esperanza para los que, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos siempre con el Señor. Entonces hay cuando dice siempre, es una eternidad, hermano. Es la eternidad que Dios nos tiene preparado para todos nosotros, aleluya. Hay algunos que ponen en duda, ¿se vive en santidad o no se vive en santidad? En 1 de Pedro 1:15 dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Incluso algunos ponen allí en cuestión, al recibir el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, ¿es una señal o no? Encontramos en el libro de Hechos capítulo 10, verso 45 en adelante, dice que estaban en la casa de Cornelio. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ¿dónde están los gentiles? Se derramase el Espíritu Santo. Porque les oían que hablar en lengua y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿qué impide acaso estos algunos del agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo así como nosotros? Aleluya. Hay algunas corrientes que
ponen en duda que si que Dios se manifestó en carne o no. Pero Timoteo 3:16 no puede ocultarlo cuando dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Incluso a veces se llega al momento de creer de que, es decir, desde la creación se anuncia de un solo Dios. Cuando dicen la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, un día estaba yo hablando con una persona que le estaba explicando acerca de la unicidad de Dios, como que la esencia, que Dios es uno. Y ella me decía: pero es que yo cuando oro, yo no puedo ver a un solo Dios. Y yo le digo: si usted ve más de un Dios, entonces eso es idolatría, le digo yo así. Una vez conversaba yo con una hermana y le decía: yo no puedo entender eso, porque yo desde que cierro mis ojos, desde que nací, yo siempre he visto un solo ser en el cielo. A lo mejor otros de alguna forma lo ven de otra forma distinta, y gloria a Dios porque le revela su verdadera palabra. Entonces algunos dicen que son 3, entonces otros dicen que son 2, pero en la palabra de Dios me dice en Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos saben que ha venido? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No nos dejemos llevar por cualquier doctrina, aunque parezca bíblica. Debemos de cuidar y profesar este evangelio. No dejemos de que conceptos sociales trastornen nuestra fe en Jesucristo. Que ninguna opinión, por muy espiritual que parezca, te saque o te separe del amor de Dios. Por eso quiero que de pie leamos esta escritura que está en Romanos 8:38. Quiero que la leamos todos. Diga conmigo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle la gloria al Señor Jesucristo. Démosle alabanza, porque a Él servimos, a este Dios verdadero, a este único Dios que nos trajo el evangelio de la vida eterna. Nos trajo salvación para vivir eternamente con Él. Nos trajo la vida aún después de la muerte. Nos trajo vida y vida en abundancia. Por eso le démosle gloria, démosle alabanza a este Dios todopoderoso. Démosle ese aplauso al Señor Jesucristo mientras nuestros hermanos entonan una alabanza. Y en este momento glorifiquemos a Dios, porque no es que hay otro evangelio, sino que este es el evangelio que el Señor nos trajo a cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Dele gracias, hermano, ahí donde está, pero con alegría, con júbilo, porque esto nos lo ha revelado nuestro Dios para salvarnos. Esto nos lo ha revelado Dios para darnos vida eterna. Gloria le damos, Señor Jesucristo, por tu gran misericordia. Gracias, Señor Jesús, por tu poder. Gloria le damos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo.